Buena. Ya, pues entonces, puse ahí para grabar, Gonzalo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a esta entrevista. Primero que todo, Gonzalo, para mi canal ahí en YouTube, para saber también cómo la están pasando los colegas, y también para ir ampliando también el tema de salud mental durante esta cuarentena, durante esta pandemia. Así que gracias, Gonzalo. ¿Cómo está ahí? Yo bien, bastante bien, Luchito. Bueno, afrontando por supuesto los riguros propios de esto, ¿no? El cambio brusco en el horario, la modalidad de trabajo, ya, o sea, yo pasé a trabajar por turno junto con el resto de la atención primaria. Yo trabajo en un CEFAM aquí en Calama. Pasé a trabajar por turnos, eh, y los turnos son pesados, hay mucha pega. Y después de eso con el teletrabajo, que de buena primera pareciera ser amigable, pero en realidad no es tanto, es un poquito esclavizante, encuentro yo, porque por el hecho de estar en teletrabajo, es como que en ciertos días no tenéis horario, o sea, te pueden llegar correo a cualquier hora, WhatsApp a cualquier hora, y eso también es un factor de estrés. Eh, Además de, bueno, el riesgo que implica contagiarse, ¿no? Yo estoy ahí en, en la primera línea, como se está diciendo, de contención, y están llegando personas contagiadas, o sea, casos positivos por decenas todas las semanas. Así que, bueno, ahí estamos, hay que darle nomás, po. Hay Sí, que buscar la forma. justamente uno de los motivos porque justamente me interesó entrevistarte es porque tú trabajas en CEFAM, estás trabajando en Calama, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿hace cuánto? ¿Qué estás haciendo y qué haces directamente ahí en el CEFAM? Mira, yo soy el encargado de salud mental, o podría decirse el coordinador de salud mental del CEFAM Norponiente, ¿ya? Que es el CEFAM más nuevo de la ciudad. Entonces, bueno, tengo las ocupaciones propias de un psicólogo en atención primaria, que es la atención psicológica de pacientes de todas las edades, exceptuando de 5 o 9, que eso se encarga otro programa, ¿ya? Dentro del CEFAM, eh, talleres grupales, aplicación de test, pero test sencillos, ¿ya? No es el fuerte, nuestra fuerte como atención primaria la evaluación psicológica. Técnicamente, de hecho, no se debiera hacer. Y quienes la hacemos con recursos propios, ¿ya? Eh, act Actividades de prevención, mucha actividad comunitaria, visitas domiciliarias, además de, por supuesto, coordinar a mi equipo con los equipos de otros CEFAM, con el consultorio de salud mental comunitaria, que es el COSAM, y ser el eslabón el nexo de comunicación entre el programa dentro del CEFAM con los demás programas del CEFAM. Oye, y Eso entonces básicamente es lo que hago. me dices que esta pega ha cambiado, obviamente, desde el tema de la pandemia, del COVID-19 ha cambiado. eh, Tienes más teletrabajo, pero es un teletrabajo entre comillas de cómo es eso de que es más esclavizante, puede ser esta modalidad. Eh, bueno, por el hecho de que no tienes horario, es más difícil para quienes realizan procedimientos clínicos. ¿Ah? Es más pesado, me imagino, para las enfermeras, los médicos, porque, como digo, realizan procedimientos clínicos, por lo tanto son los que tienen que estar ahí, son la primera línea de contención frente a la enfermedad, frente a la detección, no solo el COVID, hablo del COVID porque es la enfermedad que está copando los servicios, que ya copó los servicios en el país. Eh, pero
recibes correos y ya no tienes como mucha la excusa de que son las 5 de la tarde y ya no pesco, o sea, tienes que pescar igual. Por ejemplo, nosotros utilizamos un teléfono de salud mental, ¿ya? Y ese teléfono es para que hagan consultas como para también hacer un poco de primeros auxilios psicológicos para quien lo requiera, ¿ya? Una persona en crisis te puede llamar a ese teléfono, tú tienes que contestar, esa es la contención, pero además este teléfono se está utilizando para realizar los seguimientos, ¿ya? Que es la manera que tenemos de darle un poco de continuidad a los procesos psicoterapéuticos que estamos llevando, ¿ya? Por supuesto, para eso se está dando prioridad a los pacientes GES, ya con diagnóstico GES, y también a aquellos que presenten cuadros de mucha severidad, mucha angustia, mucho estrés, descompensaciones, pacientes que tú, ¿cachai? Que no tienen muchos recursos emocionales o psicoemocionales. Eh, entonces, sigues trabajando igual. Ahora, Entiendo. esto no lo hacemos en los días de turno, ¿ya? Los turnos son de lunes a sábado. El sábado hasta la 1 de la tarde, los demás días hasta las 5. Sino que todo el seguimiento, el teletrabajo se hace en los periodos de cuarentena, ya en los que estamos, que son 14 días. Entonces, ese ha sido el gran también sacrificio de tiempo, de dedicación, no solamente en tu lugar de trabajo, sino que también afuera. Y dentro de estas crisis, también de este estrés, de esta ansiedad, ¿qué otras cosas también has visto quizás en las familias, quizás en los mismos pacientes? Eh, ¿Qué otros signos has visto? ¿Cómo lo has vivido por ese lado? Eh, bueno, los ataques de pánico se han disparado un poquitito, ¿ya? Han llegado hartas personas con ataques de pánico. Lo que a mí me parece absolutamente consecuente, entendible con todo lo que está pasando. Eh, Mucho estrés, mucha angustia en base a preocupaciones económicas, ¿ya? Eh, Como todos, me imagino, sabemos, muchas personas han perdido sus trabajos o han visto su fuente de ingresos disminuida. Entonces, es complicado, es complejo. Sí, el escenario en sí yo también, bueno, yo me dedico a la práctica privada y las consecuencias también son muy similares también. La preocupación por llegar a fin de mes, el tema de los salarios, si es que no se fueron a cero, se redujeron a un 30 o 50%, entonces eso de por sí ya la necesidad más básica comienza a ser una preocupación del día a día. Entonces, claro, comparto completamente eso contigo, también lo he visto. Y específicamente en Calama, yo estoy aquí en Antofagasta, pero debe ser muy similar en cómo reaccionado la comunidad en sí, en general me refiero yo, a este tipo de emergencia. ¿Cómo crees tú que ha reaccionado la masa? A ver, eh, aquí en Calama, eh, yo creo que la reacción ha sido poco funcional, poco adaptativa. eh, no quiero sonar peyorativo, pero yo diría que eh, poco inteligente también, poco madura. Eh, Mira, yo trabajo como las atenciones personalizadas tan reducidas, ¿ya? Porque es una exposición, es peligroso, tú no sabes si el paciente, por ejemplo, un COVID asintomático, si bien atendemos con todos los EPP, que es otro estrés más porque es pesado, duele la cabeza, duele la cara, el equipo de protección personal, eh, pero yo estoy también encargado en estos momentos de realizar la entrega de medicamentos, de leche y de alimentos eh, a domicilio, que es una estrategia que se dio precisamente para contener que lleguen masas de personas a los CEFAM a pedir eso, entonces se quedan en sus casas, uno va, igual algo ayuda.
Entonces, dentro de la ruta, inevitablemente pasas por el centro y por fuera del supermercado. Y los calameños están haciendo su vida como si nada. Entonces, tú pasas, por ejemplo, por la calle La Torre, que es la calle más concurrida desde siempre en el centro, y es como si nada. Tú lo único que ves es que diría que el 90% de la gente está con mascarilla, pero las personas caminan y pasan cerca y no respetan el metro de distancia y siguen paseándose como si nada ocurriera. Entonces, el otro día conversaba con unos colegas y yo hablaba, chuta, a ver, bajo qué defensas psicológicas estaremos operando. Porque pareciera que la gente o no cacha, no sopesa, no dimensiona lo que está pasando. Lo digo a raíz de este conducto observable, que es seguir acudiendo más a los supermercados. Hace poco abrieron Falabella, viejo, hicieron fila para entrar a Falabella y vemos insistiendo desde un principio lo peligroso que son las aglomeraciones de gente, ¿ya? O creerán que las mascarillas son inmunes. No son inmunes. La mascarilla te resguarda un 40%. La mejor mascarilla te resguarda el 40% de los microorganismos que hay en el aire. Y si alguien te estornuda, te tose en la cara, lo más probable es que te contagies. Peor aún si vas con mascarilla desechable. La mascarilla desechable tiene una vida útil de 30 minutos. Y luego de los 30 minutos te la tienes que sacar, ya no te sirve. Entonces pareciera que hay un tema un poquito de control omnipotente por un lado, que es esto de que a mí no me va a pasar nada, y por otro lado negación, que es esto que realmente no está ocurriendo nada, es una exageración, es un resfrío común y corriente. Viejo, el coronavirus es una enfermedad mortal. La gente se está muriendo, no todo el mundo se va a morir, por supuesto, ¿ya? Pero de que el coronavirus está matando gente, sí. Entonces, sí, la verdad es que la situación aquí en Calama está crítica y los contagios están aumentando exponencialmente. Yo lo veo, yo trabajo en atención primaria. Eso es lo que Y te puedo decir. incluso ahora, antes de empezar la entrevista, estaba ahí en las redes sociales y, y seguían los casos subiendo en Calama, al menos del tema de contagio. ¿Y cómo lo explicas? ¿Cómo te lo explicas? Este tema vendrás, es una responsabilidad compartida tanto de la sociedad como también de quienes nos gobiernan. Tendrá que algo que ver con que también Calama es un punto también súper álgido, un punto de quiebre, también súper importante, mal llamada o bien llamada, no sé, la billetera de Chile, tendrá que ver también todos esos factores, el hecho de que no se ponga en cuarentena Calama. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es bastante probable que aquí no se decrete nunca la cuarentena total precisamente por el tema de la producción minera. Eh, yo creo que también es porque seguimos siendo zona de sacrificio. O sea, los camalameños venimos reclamando hace rato que somos una zona abandonada, eh, que los niveles de contaminación aquí son altísimos, que la pobreza también es altísima, que los índices de delincuencia también son altísimos, eh, entre otras cosas. Entonces yo creo que de parte del gobierno central hay una suerte de invisibilización de la zona, ¿ya? Y que organizaciones como la Coordinadora por la Defensa del Río Lo han estado luchando bastante para que eso pare. Ahora el otro día yo conversaba por chat con un amigo, un conocido, que trabaja en minería desde hace muchos años, y me decía, mira, la producción no va a parar. O sea, aún en cuarentena total, la producción no va a parar. Los turnos van a seguir, de alguna manera la situación se va a arreglar, se va a acomodar, pero la producción no va a parar. Eh, Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que la cuarentena total ya es más que necesaria. Correcto, igual es como lo que pasa un poco también acá en Antofagasta, porque, eh, bueno, yo creo que el caso extremo es también es Calama. Somos una zona donde
que más exporta y somos la zona que más también aporta al PIB nacional, ¿no? Entonces, yo también lo veo súper complejo que le ponga en cuarentena a Calama, pero también coincido contigo, es súper necesario porque la cantidad de gente que transita desde el sur, norte, de todos lados, yo veo a Calama un punto, por así decirlo, cosmopolita de Chile, donde se encuentra muchas personas, cambios de turno, casino. Por lo general yo también tengo varios pacientes que son trabajadores de faena, entonces me dicen, Lucho, yo voy para allá y tengo un terror tremendo en entrar al casino porque sé que hay mucha gente, podrán poner jaboncito, podrán poner todas las medidas, pero siempre hay un riesgo que uno corre. Sí, así es, siempre un riesgo, Y, siempre un riesgo. y en ese sentido, oye, Gonzalo, yo te pregunto, ¿cómo lo haces como, también como trabajador también de la primera línea de salud y de atención? ¿Cómo lo haces tú como para sobrellevar todo esto? ¿Cómo lo has hecho estos meses? Eh, bueno, utilizando todos los recursos que tengo como psicólogo, eh, como persona también te diría, eh, o sea, me he permitido sentir y expresar y experimentar, vivenciar todo mi estrés, toda mi angustia. eh, el, el desahogo emocional es bien bueno, o sea, yo en ese aspecto no tengo ningún problema de expresar lo que siento. Yo he pasado por momentos de harta angustia, de harta preocupación, ¿sí? Eh, También depende de lo que te enfoques, Luchito, y ahí yo creo que mis creencias personales, mi construcción de realidad, mi manera de ver las cosas, ya como estudiante del budismo, como constelador familiar, como un hombre, un psicólogo que tiene una visión un poco más chamánica del mundo de la realidad, sin desconocer lo científico, por supuesto. Yo trato de amalgamar ambos mundos en mis maneras de vivir. Y he encontrado harto consuelo, he encontrado harta luz, harta esperanza. Eh, Soy un convencido de que, y no soy el primero que lo dice, ¿ya? Pero soy un convencido de que aquí el primer enemigo es el miedo, ¿ya? El miedo debilita tu sistema inmunológico, el miedo distorsiona tu visión de realidad, el miedo te saca al momento presente, el miedo te lleva al infierno, por así decirlo. Entonces creo que si yo voy por la vida hablando de esta pandemia, ¿ya? Tomando las precauciones necesarias, o sea, no, si tengo que salir al supermercado no voy a salir sin guantes y sin la mascarilla, ¿ya? Y si esta cuestión sigue aumentando, voy a salir con mi protector facial también. Pero si no tengo miedo, si tengo incluso la fe, la convicción de que no me voy a contagiar, de que voy a estar bien, estoy bien entonces, ¿me entiendes? Quizás, no sé, van a decir, mira, son una superchería, está hablando tonteras, está en un engaño. A mí me funciona, a mí me sirve. Y la verdad es que desde que empecé a ver las cosas desde ese punto de vista, no cayéndole el miedo, sino que afrontando esto, tomando las precauciones, pero a la vez con confianza, eh, me, creo que me pone en una súper buena postura, porque más esta postura me permite contener a mis pacientes, a las demás personas que sí están asustadas, que sí están aterrorizadas, que sí están angustiados. Entonces, eso es como el principal pilar que a mí me ha permitido, yo diría que afrontar exitosamente lo que está sucediendo. Lo que te escucho ¿Me entiendes? es tener una actitud frente al problema en el cual eh, sabes lo que puede pasar, sabes lo que estás pasando, pero aún así te mantienes lúcido sin caer en el miedo, por lo que te voy escuchando, porque al final el miedo el, el primer y más grande enemigo que uno sortea al momento de enfermarse, ¿no? Como por ahí que te voy escuchando, mantener una actitud serena.
sin caer en el pánico, sin caer en el miedo. Exacto, exacto. Yo creo que uno construye su realidad todos los días en base a lo que piensas, en base a lo que sientes. Eh, y esto, insisto, es muy budista y a mí me gusta mucho el budismo. El budismo me ha ayudado mucho para manejar mi propia ansiedad, para mi propio bienestar y crecimiento como persona y como terapeuta también. Y, y te habla mucho de eso, te habla mucho de eso, que las situaciones externas se modifican dependiendo de tu circunstancia externa, de tu ser interno, cómo estés tú. Por lo tanto, si voy, por ejemplo, a trabajar con miedo, me voy a debilitar, quizás eso es lo que voy a traer también. O sea, imagínate, es complicado de trabajar, sería súper complicado trabajar en atención primaria e ir con miedo a contagiarte. Me refiero a un miedo ya incontrolable, un miedo un poquito racional. No este miedo sano que te lleva a ponerte los guantes, ponerte el overol, mantener la distancia, ponerte el respirador. Que bueno, en todo caso, en la atención primaria es obligación, o sea, ninguna jefatura te va a permitir, ninguna jefatura responsable te va a permitir estar trabajando sin el equipo de protección personal. Claro. Pero, pero tranquilo, tranquilo, con confianza. De hecho, estoy plenamente convencido de que no me voy a contagiar, Yo creo pero que va en sigo eso. tomando los resguardos. Justamente, yo creo que va en eso, en mantener como una actitud, como dices tú, como que equilibrada, y dentro del budismo, qué mejor visión que el budismo para equilibrar las fuerzas. Y te quiero preguntar como constelador, ¿cómo has visto toda esta situación? Y yo he visto por ahí, por aquí, por allá, que también algunas personas han tratado de constelar el COVID-19. No sé cómo lo ves tú ahí. ¿Se podrá? Qué interesante. Eh, Mira, no, yo lo intenté una vez, lo intenté una vez. Yo tengo trabajo principalmente con constelaciones familiares individuales, ya no, aquí no están pegando mucho las constelaciones grupales. eh, y sabes que al poco de empezar comencé como a conectarme, a sentir, tú sabes que en constelaciones trabajamos con frases sanadoras, y fue como ya, ok, ¿qué frase sanadora, qué movimiento del espíritu puedo tener con el coronavirus? Y, y no, el coronavirus no es el objetivo de la constelación, creo yo. Creo que el objetivo de la constelación es tomar la vida y manejar el miedo. Yo siento que el coronavirus es una especie de mensajero. El coronavirus, como todos los grandes eventos mundiales, eh, tiene una misión que cumplir, por así decirlo, tiene un objetivo. Y eso es inevitable. No, no creo que el coronavirus vaya a ser misericordioso, ni tampoco sádico. Siento que es una fuerza de la naturaleza total y absolutamente neutral. Entonces, si yo fuera a hacer una constelación con el coronavirus, más que constelar al coronavirus, utilizaría el coronavirus en la constelación para que las personas se conecten con su valor, con su confianza, con el amor y el cuidado por su propia vida, Sigo, te sigo. porque, claro, siento que la constelación iría más por ahí. Es un poco como maestro, es ver qué nos viene a mostrar esta fuerza de la naturaleza para, Sí, llevarlas como herramientas, ¿no? Al final, porque yo he visto, te pregunto esto porque he visto que algunos consteladores constelan las enfermedades. Por ejemplo, estaba un montón de constelaciones grupales en las cuales, ok, quiero constelar ponte tú, yo si quisiera constelar una enfermedad, mi tema del corazón, y se constela, etcétera, pero lo que tú me estás diciendo entonces, más que constelar el COVID, es eh, darle su lugar como maestro, como fuerza,
para ver qué nos quiere mostrar. Por ahí como que te estoy entendiendo. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad estás agregando un nuevo valor a la constelación, porque claro, en el fondo sería eso. Eh, o sea, en el fondo si la constelación va porque quiere protegerse, quiere resguardarse, bueno, entonces conéctese con su salud, conéctense con su vida, agradezca la vida a sus padres, si usted agradece la vida a sus padres, fortalece su salud, la salud y la vida están íntimamente relacionadas, obviamente. Eh, ¿Qué te pasa con el miedo referente al COVID? El COVID a lo mejor viene a mostrarte tu miedo, un miedo que no has trabajado, un miedo con el cual te has hecho el loco, que te has anestesiado, pero también lo que tú me estás diciendo, o sea, en el fondo, ya, pues, pero y a un nivel más específico, ¿qué es lo que el virus nos viene a enseñar? ¿Qué es lo que el virus nos viene a mostrar? A nivel individual, a nivel sociedad, a nivel planetario. A esas dimensiones, claro. Ahora, creo que sería un poco diferente si constelamos, aunque eso nadie lo va a hacer, a no ser que sea online, si constelamos a una persona que ya tenga el virus. Ahí el escenario sería distinto. Ahí yo creo que ya podríamos empezar a utilizar frases sanadoras. No sé, gracias COVID por venir a enseñarme que tengo que cuidar mi vida. Gracias COVID por venir a enseñarme que tengo que manejar y ver mis miedos. Gracias por COVID por mostrarme que tengo que ser más responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo en No sé esos si casos apunto a lo que me donde, está... claro, sobre todo en esas, sobre todo en los pacientes que contagiados, que están en shock todavía, que todavía no se dan cuenta o no quieren aceptar de que están contagiados. Yo creo que eso sería como súper sanador que dijeran, que repitieran ese tipo de frases, me imagino. Porque Claro. muchas veces vemos la enfermedad como enemigo, como, no, quítenme esta cuestión, yo quiero mejorar, me quiero sentirme bien luego. Y claro, estas frases sanadoras vienen a aterrizarnos un poco y a mirar lo que hay. Yo, al menos como la experiencia que yo tengo, yo no soy constelador, pero me gusta mucho desde hace muchos años, aproximadamente como 8 años desde que las conozco. Me considero un difusor de las constelaciones porque las encuentro a nivel terapéutico muy, muy, muy útil, a pesar de que ha sido vilipendiada y atacada por bueno, por los miedos de siempre, pero creo que, claro, esas frases que dices tú serían súper útiles en un caso así. Y también preguntarte por el tema de las constelaciones mismas, ahora que no nos podemos reunir, las constelaciones individuales están saliendo más, no sé, están solicitados, están más en boga las individuales. Eh, Mira, al menos en mi caso no tanto. La verdad es que las atenciones online han decrecido ya, y me imagino que es porque, al menos lo que varios pacientes me cuentan, y yo además me imagino, es por un tema económico. Ya en este rato hay que privilegiar el dinero en otras cosas, para muchos. Eh, Así que sí, ha decrecido un poco, al menos en estos últimos meses. Oye, y tú también, por lo que te he leído ahí en tus redes sociales, eh, eh, una de tus herramientas son las runas. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Soy súper interesante. Ya, sí, mira. Eh, las runas en realidad son símbolos, ¿ya? Son símbolos, son señaléticas que representan diversos aspectos de la realidad, del mundo, del universo, del cosmos, de la naturaleza y del ser humano, ¿ya? Entonces cada runa tiene significados sumamente amplios, ¿ya? Es decir, una misma runa puede significar varias cosas que aparentemente no están muy relacionadas entre sí, ¿ya? Entonces, estos resultados tú los puedes interpretar, les puedes dar lectura y con eso ofrecer una orientación, ofrecer respuestas, ofrecer caminos, alternativas,
a la persona dependiendo de lo que consulta, ¿ya? Eh, son, hay diversas fuentes respecto a su origen. En algunas fuentes dicen que son de origen germano, la mayoría de las fuentes te van a decir que son de origen escandinavo, es decir, del antiguo reino de Suecia, reino de Noruega, antes de la Edad Media. Eh, Originalmente eran usadas para representar aspectos de la vida diaria. Por ejemplo, la runa que ancestralmente solía representar el ganado, actualmente fue evolucionando su significado y tenemos que representa la abundancia, las posesiones materiales, el dinero, pero también tú lo puedes utilizar para representar o para ofrecer respuestas que tengan que ver con la riqueza a un nivel del corazón, a un nivel espiritual. ¿Ya? Y esta runa de hecho parece una ramita, un brote, ¿ya? Se llama Fehu. Hay otra runa que es, bueno, que tiene un significado bastante menos auspicioso, menos positivo, que es la runa que representa el granizo. Y esta runa tiene que ver con la destrucción, con el sufrimiento, con el dolor, con algo que se pierde, con pasar penalidades, con pagar karmas, ya con sufrir un castigo. ¿Por qué? Porque para los antiguos vikingos el granizo era tremendamente devastador. Caía el granizo y te echaba a perder las cosechas, eso significa que sufría el comercio, que pasabas hambre, etcétera, etcétera. Eh, entonces, tienes a la persona que consulta, hace una pregunta, pide un mensaje, y va a sacar un número X de runas, eh, desde 3, 6, 8 runas, ya, a veces una, a veces dos, eh, y el significado, la respuesta va a variar dependiendo de las runas que le salen, por supuesto, pero también si están invertidas o si están en su posición derecha, normal. Y así tú vas jugando con las interpretaciones, no es muy fácil de leer, a veces hay que observarlas, sentirlas, ver cómo el significado que te llega. Esto es mucho trabajo de intuición, de conciencia. Hay que estar con un ánimo más bien calmo, tranquilo y completamente focalizado para ofrecer una buena lectura y no estar proyectando cosas tuyas. ¿Ya? Eh, Eso es como a grandes rasgos el tema de las runas. Eh, También se puede preguntar por el futuro, ¿ya? Pero ahí hay que hacer salvedades, porque como dice Yoda en Star Wars, el futuro siempre está en movimiento. Entonces, si la persona pregunta por el futuro, las runas se lo van a responder, y esto es súper importante, las runas te van a dar respuestas en base a lo que necesitas saber para tu evolución y tu crecimiento personal, no necesariamente lo que quieras saber. Eso es importante Y porque muchas eso, personas, claro, van por una pregunta, van esperando una respuesta y se encuentran con otra respuesta que no se esperaban. Y claro, fue como que hay una disonancia cognitiva, ¿no? Pucha, yo pensé que iba a ser otra. Pero como dices tú, claro, ahí claro, tiene otra explicación, tiene que ver con lo que uno necesita y no necesariamente con lo que uno quiere. exacto. Me ha tocado algunos pocos casos de personas que se han ido un poco molestas, frustradas porque no obtienen la respuesta que quieren. Pero es que si las runas determinan que no necesitas saber eso, no te lo responden y punto. Lo mismo, por ejemplo, hacer preguntas en torno a tiempo, a plazos, a números, a cantidades, no, no te van a responder eso. ¿Cuándo va a pasar esto? No te van a responder cuándo va a pasar lo que quieres, te van a responder qué es lo que necesitas hacer para que lo que tú quieres que pase, pase. Yo lo asimilo un poco al tema también del tarot, que es lo más cercano que yo conozco, como a la lectura de, lo veo también como una herramienta para canalizar cierto tipo de información, ¿no? Y a veces esa información nos gusta o a veces esa información no nos gusta. ¿Qué tipo de preguntas podrían ser sumamente útiles en una lectura de runa? ¿Qué tipo de preguntas? A ver, ¿cómo se va a aspectar la relación de pareja que estoy iniciando?
o sea, cómo va, cómo se ve, que es buena para mí, es sana para mí la relación de pareja, esta persona es confiable o no, eh, estoy desconforme en mi trabajo, qué tengo que hacer para cambiar un trabajo mejor para mí. Esas son buenas preguntas. Entender el significado de una enfermedad, también una excelente pregunta. Eh, si está pasando por alguna situación, por alguna depresión, por algún problema particularmente grave, qué es lo que tengo que aprender de esta situación, qué necesito hacer para que esta situación se acabe o cambie. ¿Qué más me han preguntado? Eh, ¿Te bueno, preguntan hay mucho del muchas personas que futuro? preguntan, sí, en general las personas preguntan harto del futuro. También me han hecho muchas preguntas sobre si sus parejas son infieles o no, y las runas te lo responden. Me Eso te lo pueden imagino, responder. me imagino que tienen un poder de asertividad también bien alto. Claro, claro, mira, eh, nosotros hablamos mucho, ya, quienes nos dedicamos al arte de leer, de estudiar oráculos, hablamos mucho del principio de la sincronía, ¿ya? La sincronía para mí es una fuerza cósmica, una fuerza del universo, de la naturaleza más, así como la gravedad, como la luz, la oscuridad, etcétera, etcétera. Eh, la sincronía en el sentido de que, y las personas que, que se hacen la lectura se dan cuenta y se sorprenden, siempre vas a sacar las runas perfectas para ti, siempre vas a sacar la carta perfecta para ti, siempre vas a sacar algo que realmente va en consonancia contigo, con tu conciencia. Ahora, hay algunos pocos casos en los que no ocurre, pero eso también pasa cuando la persona no está preparada para leérselas o viene con un escepticismo muy grande o es una persona muy mental. Entonces, si la persona entorpece la lectura con sus pensamientos, la lectura va a salir difusa, enredada. Cuando esto sucede, yo me doy cuenta de inmediato y se los digo, mira, ¿sabes qué? Tú realmente no crees en esto y las runas lo están mostrando, pero siempre se da este principio de sincronía. Te van a responder lo que necesitas saber. Me hace mucho sentido lo que me dices con respecto a lo que me pasa a veces con hipnosis, con algunos consultantes. Es muy alta el nivel de escepticismo y la incredulidad es tan grande que les es imposible entrar en un estado de trance donde se pueda dejar llevar o, como dices tú también, mucha mente, poco cuerpo, poca intuición, Claro. solamente explicaciones y no hay cómo entrar en el trance. Por ahí entonces, claro, se asimila esta conexión, ¿no? Esta capacidad. Yo creo que Sí, todos tenemos esta capacidad, ¿no? ¿Qué crees tú? sí, sí, sí. Se puede desarrollar. Sí, todos la tenemos. Es parte de nuestra naturaleza. Es una habilidad de nuestro cerebro, del corazón, de la conciencia, sí. Por qué crees tú que muchas personas, y una pregunta que también me hacen harto a mí, ¿por qué crees que hay algunas personas que les es más fácil y otras menos? ¿Por qué crees tú que uno se va olvidando de estas capacidades? Yo creo que en parte se debe a la desacreditación científica. En buena parte se debe a la desacreditación de la ciencia. Bueno, tú sabes que el científico no va a creer, no le va a dar crédito en general a nada que no ingrese por sus sentidos, que no pueda ver, que no pueda oler, que no pueda palpar, y a nada que no sea factible de medir, de cuantificar o de estudiarse en base al método científico. Entonces, eh, si la ciencia nos dice que como seres humanos somos capaces de hacer ciertas cosas y que tenemos límites súper fuertes, entonces como sociedad, como especie, venimos creciendo, desarrollando y socializándonos con estas creencias, con estas limitaciones que la ciencia nos da. ¿Ya? Entonces,
Si la intuición, por ejemplo, que es la habilidad que tú necesitas para leer oráculos, o la conciencia con ese, no es cuantificable científicamente, entonces podemos decir que no existe, que no es real, que son paparruchas, que es imaginación, que es una habilidad para engañar, que son proyecciones del que las lee, y son válidas esos cuestionamientos. Pero, eh, y esto sobre todo yo se lo he dicho a algunos detractores de las constelaciones familiares en redes sociales, no puedes criticar, no tienes pie alguno para criticar aquello con lo cual no tienes experiencia directa. ¿cierto? Por lo tanto, si usted fue a un taller de constelaciones familiares, no lo saboteó, fue con la intención de trabajar, de que lo ayudaran, y no le ayudaron, perfecto, no lo crea más. Pero si a usted la terapia no le sirve, no quiere decir que la terapia sea inútil. Lo mismo con las runas, con el tarot, con la hipnosis. Si fuiste, te las leíste, te sometiste a la hipnosis y la hipnosis no te sirvió, ok, entonces puedes decir que a ti no te sirvió, pero no que la terapia es inútil, porque hay millones y millones de personas y siguen aumentando las que sí creen en estas disciplinas, en estas artes terapéuticas, ¿ya? Sí. Y que millones de personas las crean es algo que hay que considerar, que la comunidad científica debiera considerar, o cuando menos respetar y no meterse, Coincido en completamente el sentido contigo. de invalidar. Coincido completamente Claro, contigo, sobre todo cuando hay un montón también de personas que han experimentado en carne propia los beneficios de este tipo de disciplina de terapia, sobre todo de constelaciones familiares. Yo diría que es dentro de lo que yo he experimentado en cuanto a técnicas terapéuticas, una de las más potentes y una de las más rápidas en ver los resultados. Yo he visto que personas han ido, ponte tú, 2, 3, 4, 5, 10 años a terapia, ponte tú psicoanalítica o de cognitivo-conductual, y van a una constelación y resuelven todo aquello que no pudieron ver o resolver en todos esos años de terapia. Yo encuentro que esas exacto. personas que han experimentado todo eso es completamente válida. Y desde ahí mismo te pregunto, desde las constelaciones familiares, me han hecho mucho esta pregunta, ¿qué significa tomar a los padres? Esa frase que pareciera ser, claro que uno está inmerso en las constelaciones, puede conocer, pero ¿cómo lo explicarías en forma fácil? Tomar a los padres significa eh, tomar a los padres significa aceptar a los padres que tuviste, tal cuales son, tal cuales fueron, aceptar todo lo que pasó referente a ellos y en el corazón, honestamente en el corazón, darles las gracias por la vida que te dieron, ¿ya? Entendiendo que para las constelaciones familiares, el padre y la madre son estas personas que tuvieron relaciones sexuales, haya habido amor o no, la mujer queda embarazada, tú naciste, listo, te dieron la vida y ellos son tus padres. Así de purista, así de materialista, así de frío, como pudiese sonar, es para las constelaciones familiares. Entonces, si yo acepto esa verdad, si yo acepto a mis padres tal y como son, con sus egos, con sus traumas, con que me abandonaron, con que me maltrataron, con que me dio rabia esto, con que no me gustó esto, con que mis padres se comportan o hacen cosas que no van con mi código valórico. Si yo acepto eso, estoy tomando a los padres. Al tomar a los padres, tomo mi propia vida. Y al tomar mi propia vida, todo lo que tú quieras hacer se te facilita. Porque vives desde el agradecimiento, porque vives desde la alegría de estar vivo, porque vives desde que fuiste concebido, porque bueno, dos personas en ese momento fueron el uno para el otro, se amaron, fue un momento perfecto, fue milagroso, aunque no se hayan pescado más. Claro, haciendo la salvedad de, por supuesto, para las personas que nacieron producto de abuso sexual, el tema es otro, ¿no? Ahí el trabajo es más largo, es distinto, hay mucho más que aprender ahí. Pero en condiciones que no sean esas,
en el fondo es aceptar a los padres tal cual son y darles las gracias por la vida. Suena fácil, no lo es, puedes requerir todo un proceso terapéutico o varias constelaciones familiares para poder llegar a eso, ¿ya? Tomar a los padres, Luchito, también significa reconocer las rabias que les tengamos, el sufrimiento que nos pudieron haber generado, el dolor que tengamos hacia ellos, y eso en constelaciones familiares hay que devolverlo. Cuando esa parte está sanita, es mucho más fácil tomar a los padres. Ya, es importante hacer esa salvedad, porque para una persona, por ejemplo, que sufrió violencia y que sufrió abusos, que fue abandonada, no va a ser tan fácil. Y lógicamente, naturalmente y entendiblemente va a haber una resistencia a tomar a los padres, que es normal, que es entendible. Y esa resistencia hay que trabajarla. No sé si te respondo Sí, lo que justamente me preguntaste. de esa resistencia es superpower porque, claro, también he recibido consultantes que me dicen, oye, fue una constelación y quedé plop porque me dicen justamente que tengo que tomar a mis padres, los tengo que tomar y no sé cómo hacerlo. Y como dices tú, es fácil decirlo, pero en el fondo es un complejo proceso de aceptación de que nuestros padres fueron como fueron, tuvieron el nivel de conciencia que tuvieron en ese momento que tuvieron, y por eso hicieron lo que hicieron en ese momento. Me refiero a las historias de violencia, abuso, maltrato, abandono. ¿Por qué? ¿Cuál es la queja más habitual? No, es que yo soy mejor que mis padres porque yo no voy a hacer lo mismo que ellos, no voy a hacerle a mi hijo, a mi hija, lo que me hicieron ellos. Es como la queja más recurrente, ¿no? Entonces, Uh claro, lo -huh. que tú me dices va a lo práctico, que es la resistencia a ver a mis padres como adultos, como seres humanos, salir de la visión de que, la visión infantil, que los papás tenían que darme de todo y a verme, ponte tú, dioses, eran dioses inmaculados que no tenían que hacer que nada me pasara. Pero el proceso terapéutico justamente es humanizar a los padres. Yo creo que va por ahí, Claro, yo creo, ¿no? pero por supuesto, pues, tienes toda la razón. Eh, los seres humanos nos olvidamos que nuestros padres son niños asustados como nosotros, son personas con traumas como nosotros, son personas con trancas. Y si estamos hablando de las personas que fueron padres eh, hasta el año 80, ya, lo más probable es que no hayan tenido el acceso o no hayan tenido el conocimiento de que chuta, va a ser mejor si sano mis traumas antes de ser papá o mamá. Nadie es eso, o muy poca gente lo hace. Por lo tanto, soy papá con mis miedos, con mis traumas, con las cargas de mis propios padres, los abuelos, y eso se transmite, lo quieras o no. Por eso es que las constelaciones familiares trabajan en base al amor, a la verdad y también a una humildad que es sana, que no te baja de nivel, una humildad que te da tu lugar, tu rol dentro de la familia y que te sana. Buda dice, cuando tú aceptas algo, no quiero entrar a doctrinar ni a parecer religioso, pero lo comparto porque me parece muy sabio, pero el budismo dice, cuando tú aceptas algo, eh, una situación desagradable, por ejemplo, cuando tú la aceptas, pierde poder sobre ti, te deja de doler, se funde contigo. Lo mismo es con los padres. Por eso que en una constelación, quien constela dice, tiene que decir, a mí me hubiese gustado, papá, que me criaras de esta forma. A mí me hubiese gustado, mamá, que fueras así conmigo. Pero no dices, tú fuiste mal padre, tú fuiste mala madre. No, porque eso es arrogancia, porque estoy juzgando desde mis creencias. Y mis creencias son solo eso. No son un manual universal de cómo hay que ser padre o madre. Yo creo que ¿Me ese entiendes? es un aterrizaje súper potente, sobre todo para los adolescentes. No sé, yo
a veces cuando trabajo con adolescentes, bajarlos desde la posición que ellos mismos se han arrogado o que los padres le han arrogado a los adolescentes, y después bajarlo es como wow, y pueden ver el escenario de otra forma. Y te lo digo porque, no sé, los adolescentes parecieran ser que tienen mayor facultad para darse cuenta más rápido de esto que los adultos. Pareciera ser como que los adultos nos cuesta un poquito más. Pero como que los adolescentes, yo he visto, al menos en los casos que me ha tocado, como que se pegan el cachofazo antes. O al menos estas nuevas generaciones, ojalá que estén naciendo con ese chip un poquito más integrado. Y te pregunto también otra cosa que también me preguntan harto cuando van las personas a constelaciones, porque yo las envío harto a hacer constelaciones. eh, ¿Qué tengo que hacer? Primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ir a una constelación si nunca he ido? ¿Cómo tengo que ir preparado? No hay ninguna preparación especial, Luchito. Todo lo que yo sugiero que haga es que vaya con fe, con disposición a sanarse, ¿ya? Con disposición a sanarse, y sanarse puede ser duro, sanarse es duro, de hecho, porque para sanarte tienes que afrontar tus dolores. Nadie se sana si no llora en el fondo, ¿me entiendes? Entonces tengo que estar dispuesto a eso, ¿ya? No significa que la constelación va a ser un calvario, que te vaya a rajar llorando y no vaya a poder parar de llorar nunca, no. Pero creo que aprovechas bien una constelación si vas con la disposición a sanarte, con una cuota de valor, de atreverte y entregándote al proceso. Eso, entregándose al proceso, entregues el proceso. Si tienes dudas respecto al constelador, pregúntelas. Si quieres saber respecto a de la experiencia del constelador, pregúntelo. ¿Ya? Si tiene dudas respecto a la constelación, pregunte también. Vaya con la mayor confianza posible. Yo a veces he tenido que tomarme, no sé, media hora, más de media hora, hablando con la persona, explicándole, porque los nervios, la ansiedad es sumamente entendible. Eso es todo. Creo que lo que dice es súper acertado porque más que dar como recomendaciones un paso a paso, qué mejor que decir, confía en el proceso y ábrase a lo que Claro. venga. Yo creo que súper acertado. Y la otra que viene, la otra pregunta es, ¿qué hago después de la constelación? ¿Qué hacer después de la constelación? Refuerce lo que vio, refuerce lo que aprendió y refuerce la imagen de solución, como dice mi profesor Juan Guillermo Rojas, después de la constelación. Perdón. Yo personalmente, ¿qué es lo que hago? Siempre doy tareas. Ya. Eh, Tiene que haber una ejercitación, tiene que haber una actividad, una estrategia que realizar a diario por un tiempo luego de la constelación para que los resultados de la misma se refuercen. ¿Ya? Eh, Porque ¿qué es lo que puede pasar? Al día siguiente te levantas y sigues viviendo tu vida de la misma forma como antes. A veces incluso por no hacer el ejercicio cognitivo, achuta, constelé. Y como constelé, ¿verdad? Que esto ahora está así, esto está así, lo puedo mirar, lo puedo sentir de otra forma. ¿Ya? Entonces, para reforzar eso, yo recomiendo siempre ciertas tareas. Por ejemplo, una que dejo casi siempre es, imagínate a tus papás frente a ti, ya le haces una reverencia o te tiras al suelo de guata en un acto de humildad, no de humillación, y les dices, papá, muchas gracias por la vida, yo te reconozco como mi padre, mamá, muchas gracias por la vida, yo te reconozco como mi madre. Respire unas 6 veces, listo, por ejemplo. Que es un ¿Me entiendes? ejercicio bastante también nivelador, porque tirarse de sí en el suelo y hacer esas respiraciones también, eh, por experiencia propia, porque también lo hago, lo trato de hacer bastante seguido, a nivel energético uno después se para y se siente mucho más liviano, mucho más libre, Claro.
es un cambio completo, yo creo que a nivel del campo energético. Sí, mucho más libre. Eh, También hay que tener confianza. Las constelaciones van, van mostrando y van desarrollando su efecto a medida que transcurren los días, que transcurren la semana, incluso hasta meses. Cuando yo aprendí, me hablaban de 3 a 6 meses. Yo no le pongo plazo, no le pongo plazo. No, no, mira, al ejercicio, quédate tranquila, confía en el proceso y eso. Porque por lo que también te voy escuchando, tiene que ver con lo que se va moviendo, ¿no? Es mucha la energía que se va moviendo, como dice también una colega, muchos portales también que se van abriendo en la constelación, entonces después la energía se va moviendo sola y prácticamente que uno como que va observando nomás cómo se modifica, ¿no? Todo alrededor y estas tareas vendrían, que dices tú, como, vendrían como a reforzar la intención, ¿no? Claro, reforzar la intención y el resultado de la constelación en sí, y te ayudan a que el cambio en tu conciencia y en tus emociones se establezca, ya se imponga en ti, en tu realidad. Es como que, no sé, eh, imagínate, por ejemplo, una mujer que sufre violencia, ¿ya? Entonces, constela su relación de violencia, constela al agresor, le devuelve su culpa, le devuelve su agresión, su rabia, su toxicidad, etcétera, etcétera, entiende por qué y para qué le pasó esto, y a la vez la constelación se hace responsable de que, oye, esto yo lo creé porque yo atraje a este hombre a mi vida, porque yo me fijé en él y porque yo permití que me violentaran. Yo estuve por mi decisión tanto tiempo con él. Cuando haces ejercicio y deja de verse, la constelación logra o promueve que ella deje de verse como víctima, sino como una mujer empoderada de su vida y de sus procesos, la situación cambia completamente, completamente. Es un cambio de perspectiva sumamente potente. Exacto, y eso en una constelación lo puedes hacer en 40 minutos, 1 hora. Claro, justamente es un ¿Cuánto se demora la movimiento. terapia tradicional? Para hacer Claro, ese insight, buenas sesiones. Si es que nos falta alguna por ahí, es harto en la diferencia. Por eso, justamente quería entrevistarte y hacerte este tipo de preguntas. Y también dentro, y ya como un poco finalizando también la entrevista, me gustaría preguntarte qué entiendes por campo morfogénico, creo que el concepto no lo tengo bien notado, que está como dentro de la teoría de las constelaciones. campo morfogénico. Ya, el campo morfogénico me parece que es un concepto que fue acuñado por Rupert Sheldrake, un psiquiatra en los 70, si no me equivoco. No estoy muy claro la fecha, pero sí fue Rupert Sheldrake. Eh, Sheldrake decía que existen estas como espacios, como esta dimensión o estratos en la realidad, ya eh, muy similar al concepto del inconsciente colectivo de Jung, ya que son estratos, espacios o como bancos de memoria eh, colectiva, social y ancestral, donde se almacena en el fondo la información referente a la historia de una familia, de un país, de un grupo humano, de un continente. Eh, es como una especie de página de internet, pero espiritual, energética. ¿Ya? Entonces, no la vas a ver, no la vas a percibir a nivel físico, no es como abrir un libro o meterte a internet, pero por lo que muchos autores creen, ya, eh, muchos consteladores lo conceptualizan de esta forma, una manera de conceptualizarlo. Al iniciar la constelación, tú ingresas, te conectas con el campo morfogénico de ese sistema familiar con el que estás trabajando y de ahí se va obteniendo la información. Ojo, no es tan importante lo que pasó,
más importante es lo que las personas sintieron, interpretaron e hicieron respecto a lo que pasó. ¿Ya? Yo Ahí te voy entendiendo. personalmente, claro, entonces, no sé, po, la tatarabuela fue violada. No es tan importante eh, para el alma familiar ese hecho en sí. Más influencia tiene, más terrible puede ser, más impacto tiene sobre las generaciones posteriores lo que la abuelita le pasó, lo que sintió y lo que le enseñó al resto respecto a esa violación. Por Ya entendí. ejemplo, la violan y ¿qué es lo que piensa esta tatarabuela? Todos los hombres son malos, todos los hombres son violadores, son peligrosos. Y ese mensaje lo transmite de manera inconsciente, se graba en el campo morfogénico y las demás mujeres lo empiezan a aprender. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Tienes una generación de mujeres solteras. ¿Y por qué están solteras? Porque tienen este mandato, este programa que generó la abuela, la tatarabuela, de que los hombres son malos. Claro, y queda tan ¿Entiendes? grabado eso a un nivel inconsciente que después se vuelve un patrón de conducta repetitivo. Se vuelve un patrón de conducta y las demás, las generaciones posteriores se implican en el destino de este ancestro. Ahora yo personalmente no pesco mucho el concepto campo morfogénico, prefiero hablar de alma familiar. Alma Es familiar. lo mismo en esencia. Claro, es lo mismo en esencia. El alma familiar es como el inconsciente colectivo de la familia donde está toda esta información almacenada. Yo creo que ese concepto simplifica mucho más el tema del campo morfogenético, que pareciera ser un poco más complejo, más desde la física cuántica, yo lo veo como por ese lado, pero claro, Claro, me hace mucho más sentido alma familiar, porque en sí es como a mí también. conectarse. Claro, aparte que es mucho más hermoso, mucho más entendible. En el, yo, por ejemplo, los talleres a los clientes, las clientes, se lo explico como, mira, es como que eh, tu alma se fusiona con el alma, está funcionada con el alma de todos los demás miembros de tu familia, y eso forma una sola alma más grande y colectiva. Y ese es el alma familiar de tu familia, de tu linaje. ¿Cachai? Y con eso nos vamos a conectar cuando constelemos. Tan sencillo como eso. Yo creo que eso, lo que acaba de decir, simplifica un montón y es mucho más entendible el concepto y se deja de duda, porque mucha gente pregunta, oye, pero ¿cómo yo siento esto al momento de pararme ahí? ¿Cómo voy a sentir como esa persona que ya falleció? Y claro, a nivel racional completo no lo entenderíamos, a no ser que, claro, como tú hablas del alma familiar, que yo me conecto como ese Wikipedia invisible, donde yo Claro, me conecto con esa información y la llevo a este plano. Es mucho más entendible. claro, y en el fondo es eso, y es complejísimo, Sí, es multicomplejo, porque no es solo información en términos de eventos, te conectas con sensaciones, con emociones, pensamientos. Por eso que estando al constelar y al representar a un otro en una constelación grupal, sentimos cosas que no son nuestras, pensamos cosas que no son nuestras, tenemos sensaciones en el cuerpo que no son nuestras. eso es Eh, súper power a nivel fenomenológico. Sentir todo eso, claro, vivirlo, es súper power. claro, claro. Y eso es lo que sorprende a las personas también. Y si tú me lo preguntas, eso también es lo entretenido de las constelaciones familiares. Parte de lo Justamente. entretenido. Sí. Gonzalo, ya terminando esta entrevista, que pucha, personalmente la ha pasado súper bien, ha sido súper interesante los temas que hemos abordado. Te doy el espacio para que digas lo que tú quieras decir, mandar algún mensaje, no sé, para las personas que nos están viendo en este video respecto a lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, tal vez algo del COVID. No sé, ahí te dejo el espacio. Eh, bueno, agradecerte primero, Luchito, porque la verdad es que a mí también me sirve mucho esto. Igual ha sido fantástico poder conversar contigo y hablar de estos temas. Como mensaje final,
no caigan en la trampa de los medios, no caigan en el excesivo materialismo y de verdad aprovechen este espacio para ir hacia adentro, ¿ya? Eh, todo lo que esté pasando, todos los miedos, toda la angustia referente al virus, a la pandemia, son más que válidos. Yo recomiendo mucho respirar, ¿ya? Darse el espacio, el tiempo, tranquilito, tranquilita, ojalá en silencio, para respirar lento, pausado y profundo y ver qué te pasa con eso, ¿ya? El miedo empieza cuando comenzamos a pensar, ¿ya? Entonces, ojo, ojo, sí es una pandemia, sí hay que cuidarse, pero ojo, hay más allá de esto, ¿ya? Eh, Tratemos de no verlo como, a ver, solamente como una crisis sanitaria a nivel mundial, sino también como una oportunidad de aprendizaje. Cuando vemos las situaciones adversas en nuestra vida como oportunidades de aprendizaje, todo empieza a cambiar, todo. Y, por supuesto, si les interesa alguna lectura de runas que les pueda ayudar para orientación o para obtener un poco de tranquilidad, o una constelación familiar, me pueden contactar. No sé si puedo dejar mis datos o te los puedo compartir en alguna red social. Sí, mándamelos por un mensaje y yo en la descripción de este video va a aparecer un resumen de lo que Ya, haces y cómo contactarte. fantástico, ahí va a estar entonces. Estoy haciendo descuentos en este periodo de pandemia. Súper, Así siempre que, útil. así que yo feliz, feliz de ayudar. Eso. Muy, muy bien. Gracias, Gonzalo, te pasaste. Un abrazo Gracias, Luchito. y esperemos que nos encontremos en otra oportunidad también hablando de estas cosas, de estas disciplinas, de estas fuerzas que vienen a ayudar en tiempos de pandemia. Así que muchas gracias, un abrazo, que estés súper Un bien. abrazo a Luchito. Muchísimas gracias. Bendiciones para ti. Vale, igualmente, que estés bien. Igual, Chao. cuídate mucho. Chao, chao.